Buenos días, compañeros y maestro. Esta es la presentación de la quinta subcompetencia. Nuestro tema es la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Nuestro equipo está compuesto por los siguientes alumnos: Estrada Esteban Eric, Franco Farías Fernando, Gómez Hernández Luis Gerardo, Grajales Ochoa Roraima Ninel, Jiménez Linares Carolina Nicole y León Fonseca Angélica Paulina. Comenzamos. Ok, la filtración glomerular. Este es el primer paso para, para la formación de orina. Y esto pasa porque hay una gran filtración de muchos líquidos a través de unos capilares llamados capilares glomerulares. De hecho, por eso se llama la filtración glomerular. Que se encuentra en la cápsula de Bowman. Y estos pueden ser hasta 180 litros de líquidos al día. Ok, el filtrado glomerular, básicamente es bueno, hay que saber de que los capilares de los glomérulos son más o menos impermeables a las proteínas. De manera de que el resultado de la filtración, lo que se le conoce como filtrado glomerular, carece tanto de proteínas como de elementos celulares y tampoco eritrocitos. ¿Ok? De hecho, y tiene la concentración de otras sustancias como sales y moléculas orgánicas, que son moléculas orgánicas que son muy similares a las que se encuentran en el plasma. Ok. Bueno, esto a excepción del calcio, que ese no. Ok, miren, la filtración glomerular se dice que es cerca del 20% de la concentración, del flujo plasmático del riñón, ¿ok? Básicamente se determina la filtración se determina por dos características. Que hay un equilibrio entre las fuerzas, de hecho esto es aquí atrás, ahí está, que hay un equilibrio tanto en las fuerzas hidrostáticas como coloidosmóticas, ¿ok? Y también el coeficiente de filtración capilar, se representa como KF, ¿ok? Los capilares glomerulares tienen una filtración mucho más grande que la de otros capilares. Debido a esto, porque entre más presión hidrostática y más alto sea el coeficiente de KF, mayor será la capacidad de filtración. Y es por eso que se dice que la filtración glomerular sucede unos 125 mililitros por minuto, que es lo mismo que decir 180 litros por día. Ok. Ok, vamos con la membrana capilar glomerular. Básicamente tiene tres capas. Esto lo hace diferente a otros capilares porque normalmente tiene dos capas, pero este tiene tres. La primera capa de adentro hacia afuera es el endotelio del capilar. La segunda es la membrana basal. Y la tercera es una capa de células epiteliales, ¿okay? Que se les llama podocitos porque son parecidos a los pies. Y estas últimas están rodeando la superficie de la membrana capilar. Okay, el endotelio capilar, o sea, la primera capa, está perforado. Se supone que tiene perforaciones, que son agujeros, o sea, que se les llama fenestraciones, ¿ok? Que son, mencionan que es similar a unas que tiene el hígado, ¿ok? La siguiente capa, la membrana basal, consta de una red extensa de colágeno y fibrillas de proteoglucanos. Que esto es importante porque los proteoglucanos tienen una carga negativa que va a servir para algo que explicaré más adelante, ¿ok? Y pues entre los proteoglucanos tienen grandes espacios a través de todos estos, de los cuales pues ahí se filtran grandes cantidades de agua y soluto. Que la membrana basal, de hecho, como misión, su principal función es que evita la filtración de proteínas plasmáticas. Y esto se debe este, debido a las cargas eléctricas de los proteoglucanos, como acabo de decir. Ok, y la última capa sería la capa de células epiteliales, los podocitos, que es una capa, vaya, de células que recubren el exterior, pues. Estas células no son continuas, o sea, se dice que no son continuas, sino que se dice que son prolongaciones, similares a los pies. De hecho, por eso se dice podocitos, ¿ok?
Bueno, los porocitos están separados por espacios a los cuales llamamos poros, que son poros en hendidura, ¿ok? En el cual a través de estos poros es donde se mueve el filtrado glomerular. Ok, ok. Y ¿listo? Aquí está esta imagen. Ok, para saber la capacidad de filtración del soluto se relaciona, se relaciona inversamente con su tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como recordamos que la membrana glomerular es más gruesa pues que otras membranas, también es mucho más porosa, o sea, debido a que es más gruesa porque tiene 3 capas, a diferencia que normalmente los capilares tienen 2, esta para compensarlo vaya es más porosa y por lo tanto filtra líquido con mayor intensidad, ¿ok? Y a pesar de que la gran cantidad de filtración de la barrera glomerular es muy selectiva y se basa básicamente en el tamaño, es en la siguiente imagen, en el tamaño y en la carga eléctrica de las moléculas, ¿ok? Las moléculas grandes con carga negativa, de hecho, o sea, si es una molécula grande y tiene carga negativa, se filtra con menor facilidad que las moléculas del mismo tamaño pero con cargas positivas. Esto se debe a la carga negativa que tienen los proteoglucanos, si lo recordamos, ¿ok? Por ejemplo, se menciona que la albúmina, que es de 6 nanómetros, y los poros de las membranas son de 8 nanómetros, no se filtra la albúmina, a pesar de que sea más pequeña esto debido a la carga que tiene la albúmina, ¿ok? Porque tiene carga negativa. Y bueno, también menciona los dextranos neutros, que también se filtran con mayor facilidad que los dextranos con cargas negativas, porque como son cargas negativas de los proteoglucanos y de las moléculas, pues se repelen evidentemente, y eso dificulta bastante esa filtración. De hecho, hay enfermedades, ¿no? Que tienen que ver con las cargas negativas que hay sobre la membrana basal, o sea, sobre los proteoglucanos de la membrana basal. Estas nefropatías se llaman por cambios mínimos. Son nefropatías por cambios mínimos y pues nada, todavía no se conoce por qué se da, pero se cree que es por puede ser una respuesta autoinmune de los linfocitos T y pues como resultado pues da la proteinuria en la orina, ¿no? Anteriormente, la filtración glomerular va a estar determinada por distintos factores, específicamente el coeficiente de filtración, es decir, cuánto se está filtrando, y la presión de filtración neta, que está determinada por las sumas de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Entonces vamos a hablar individualmente de cada uno de estos factores y cuál es el efecto específico sobre la filtración, es decir, si la aumentan, si la disminuyen y por qué. Empezando con el coeficiente de filtración capilar glomerular, sabemos que lo podemos determinar dividiendo la cantidad de filtración glomerular, es decir, cuánto se está filtrando, entre la presión de filtración neta. Por lo tanto, nos va a dar la cantidad del coeficiente de filtración, es decir, cuánto es eso que se está filtrando por minuto. Entonces, esta filtración la podemos tomar como una medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares, es decir, cuánto son capaces de filtrar. Por lo tanto, un aumento de este coeficiente nos lleva a un aumento, por ende, de la filtración glomerular. Esto nos lleva a hablar ahora de las presiones que determinan la presión de filtración neta. Entonces tenemos primero la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Esta presión se opone a la filtración, por lo tanto, al aumentar, reduce la filtración glomerular. Tiene un valor aproximado de 18 milímetros de mercurio, pero aumenta en una obstrucción urinaria. Esto puede llevar a que ocurra y provoque hidronefrosis, que es una distensión y dilatación de la pelvis o de los cálices renales, lo que podría llegar a lesionar o incluso destruir los riñones. Bueno, entonces el aumento de esta presión disminuye la filtración glomerular. Ahora pasamos a hablar de la presión coloidosmótica capilar glomerular.
Bueno, en este caso es otro factor que se opone a la filtración, por lo tanto su aumento también reduce la filtración glomerular. Tiene aproximadamente un valor de 32 milímetros de mercurio. ¿Y cómo ocurre o cómo puede ser esta interacción? Bueno, en los capilares ya sabemos que tienen un extremo de arterias aferentes y arteriolas eferentes. Entonces, cuando el flujo sanguíneo pasa desde las aferentes a las eferentes, las proteínas se concentran hasta un 20%. ¿Pero por qué? Bueno, como sabemos, las proteínas no se filtran, no son capaces de filtrarse. Entonces, el líquido sí. Y al filtrarse alrededor de una quinta parte del líquido, se concentran más las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular. Por lo tanto, aumenta la presión desde el extremo aferente hasta el extremo eferente. Si podemos decir que en el extremo aferente la presión era de unos 28 milímetros de mercurio y aumenta hasta 36 milímetros de mercurio en el momento de que la sangre alcanza el extremo eferente, tendríamos una media de 32 milímetros de mercurio. Entonces, de este modo, al aumentar la presión coloidosmótica, pues vamos a tener que puede determinarse por dos factores influyentes. Es decir, puede aumentar esta presión coloidosmótica capilar glomerular por la presión coloidosmótica del plasma y por el aumento de la fracción de filtración, porque entre más esté filtrando, entre más líquidos esté filtrando, entonces más se va a concentrar las proteínas en el capilar glomerular. Por último, tenemos la presión hidrostática capilar glomerular. Esta, a diferencia de las dos anteriores, favorece la filtración glomerular. Entonces, un aumento de esta presión incrementa la filtración glomerular. Tiene aproximadamente un valor de 60 milímetros de mercurio y está determinada por tres factores: la presión arterial y la resistencia arteriolar aferente y eferente. En el caso de la presión arterial, cuando la presión arterial aumenta, al mismo tiempo aumenta la presión hidrostática capilar glomerular y por ende aumenta la filtración glomerular. Ahora, en el caso de las resistencias arteriolares, vamos a tener casos distintos. En el caso de las resistencias, tenemos entonces que la resistencia arteriolar aferente, al aumentar, reduce la presión hidrostática y por ende reduce la filtración glomerular, ya que pues al estar constreñidas las arterias aferentes disminuye el flujo sanguíneo y por ende pues como sabemos que en paralelo disminuyen o aumentan estos factores, también disminuye la filtración. Bueno, y en el caso de aumentar la resistencia arteriolar eferente tenemos otros dos factores importantes. Cuando esta resistencia arteriolar eferente es moderada, incrementa la presión y por ende incrementa el flujo glomerular, la filtración glomerular. Pero en el caso de que esta resistencia sea intensa, va a reducir. ¿Por qué? Porque al aumentar demasiado esta resistencia eferente, va a comenzar a acumularse la cantidad de proteínas en el capilar y al acumularse la cantidad de proteínas va a aumentar la presión coloidosmótica capilar glomerular. A esto se le conoce como efecto Donan, que culmina finalmente en reducir la presión hidrostática que se ve superada por la coloidosmótica y por ende disminuye la filtración glomerular. En resumen, podemos decir que la filtración glomerular depende de la presión hidrostática, ya que la presión hidrostática glomerular favorece esta filtración dependiendo de factores. En el caso de que aumente la presión arterial, aumenta la filtración. En el caso de que aumente la resistencia arteriolar aferente, disminuye la filtración glomerular debido a que pues se detiene el flujo sanguíneo. Y en el caso de que haya resistencia en el extremo eferente, si es moderada, la filtración glomerular aumenta, pero en caso de ser intensa, disminuye por el efecto. Continuando con la presentación, ahora abordaremos el tema del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo en los riñones es de 1100 mililitros por minuto, lo que corresponde al 22% del gasto cardíaco. Este volumen crecería en los dos riñones, no solo en uno, en un hombre de aproximadamente 70 kilogramos. Pues por lo que se observa, este flujo sanguíneo es extremadamente grande en comparación al de otros órganos y también comparando a lo que es el riñón, pues el peso del riñón
El riñón corresponde al solo lo que es el 0.4% de todo el peso corporal. Entonces, en comparación, relación peso y flujo sanguíneo, este flujo sanguíneo es muy grande en comparación a lo que es el peso de los riñones. El objetivo de este flujo grande, de este flujo sanguíneo grande, tiene como objetivo principal aportar plasma para la elevada filtración glomerular necesaria para una regulación precisa de los volúmenes de líquido corporal y las concentraciones de soluto. Por lo tanto, podemos observar de que el flujo sanguíneo renal estará muy asociado a lo que es la filtración glomerular y también por lo que son las funciones excretoras de los riñones. Los riñones también consumen lo que es el doble de oxígeno que el encéfalo, pero al consumir doble cantidad de oxígeno, pues tiene relación a al flujo sanguíneo, ya que como tienen un mayor flujo sanguíneo, pues pueden consumir la doble cantidad de lo que puede consumir el encéfalo de oxígeno. Esta cantidad de oxígeno se relaciona con lo que es la elevada reabsorción de sodio en los túbulos renales. Por lo tanto, si el flujo renal y la filtración glomerular se reduce, se filtrará menos sodio, se reabsorberá menos sodio y se consumirá menos oxígeno. Entonces podremos decir de que el consumo total de oxígeno variará en la porción con la reabsorción tubular renal de sodio y estará muy relacionada con lo que es la filtración glomerular y la velocidad de filtración del sodio. Bien, ahora continuando, pues hablaremos sobre las determinantes del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal está determinado por lo que son el gradiente de presión en los vasos renales entre la resistencia vascular renal total. El gradiente de presión en los vasos renales, pues sería lo que es la presión de la arteria renal menos la presión de la vena renal. La presión de la arteria renal es similar a lo que es la presión arterial sistémica, mientras que la presión de la vena renal sería a lo que son entre 3 y 4 miligramos de mercurio. Entonces, estas dos presiones corresponderían a lo que son el gradiente de presión en vasos renales. Ahora continuamos entre qué se divide. Se dividirá entre la resistencia vascular renal total. Esta resistencia tendrá tres componentes, lo que son las arterias interlobulillares, las arterias aferentes y las arteriolas eferentes. Toda esta resistencia estará controlada por lo que es el sistema nervioso simpático, algunas hormonas y algunos mecanismos de control internos, como son los autacoides, que son sustancias vasoactivas que liberan los riñones y pues actúan a nivel local. Al aumentar la resistencia vascular, disminuiría el flujo sanguíneo renal, mientras que cuando sucede lo contrario a la disminución de la resistencia vascular renal, el flujo sanguíneo se vería aumentado. Pero esto dependería en que la presión de la arteria renal y la vena renal permanezcan constantes. Los riñones tienen un mecanismo en que pueden mantener el flujo renal y la filtración glomerular constantes entre los 70 y 80 miligramos de mercurio de presión arterial. Este proceso de mantener las presiones constantes se le conoce como autorregulación. También tenemos en que la médula renal tiene menor aporte de lo que es el flujo sanguíneo total renal.
ya que de todo el flujo sanguíneo renal, la médula renal solo corresponde a 1 al 2%. ¿De dónde procede el flujo de la médula renal? Pues el flujo de la médula renal procede de un sistema capilar peritubular llamado vasos rectos. En los riñones, estos vasos rectos tienen mucha importancia, ya que pueden formar la orina concentrada. Eso, se recalca la importancia de los vasos rectos para que los riñones puedan formar una orina concentrada. Por lo tanto, también podemos observar las determinantes de lo que es el filtrado glomerular, que sería la presión hidrostática y la presión coloidosmótica capilar glomerular, que también todas estas determinantes estarían controladas por lo que es el sistema nervioso simpático, algunas hormonas y, como ya mencionamos, los autacoides, que son sustancias vasoactivas que son liberadas en los riñones para que actúen a nivel local. Y como mencionamos también, el sistema nervioso simpático hará una fuerte activación para contraer las arteriolas renales y así reducir el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Ok, iniciamos con el control hormonal y por autacoides de la circulación renal. Ok, en este control van a participar la adrenalina, la noradrenalina, la endotelina, la angiotensina 2, óxido nítrico y las prostaglandinas y la bradicinina. Comenzando con la adrenalina y noradrenalina, van a ser liberadas por, por acción del sistema nervioso simpático y son liberadas por la médula suprarrenal. Actuarán de forma muy general en las arteriolas aferentes y eferentes, provocando vasoconstricción. La endotelina es un péptido liberado por las células endoteliales. Esta se da por daño tisular y sirven como para la hemostasia, puesto que es un poderoso vasoconstrictor. Aumenta en algunas enfermedades como pueden ser la insuficiencia renal aguda, la toxemia del embarazo y la uremia crónica. Como son vasoconstrictores, pueden contribuir también a la vasoconstricción renal y reducir la filtración glomerular en algunas de estas enfermedades que les acabo de comentar. La angiotensina 2 eh, actúa principalmente en las arteriolas eferentes, puesto que en las aferentes su acción es contrarrestada por las prostaglandinas y la bradicinina. Es una hormona circulante y autacoide, puesto que se da de forma sistémica y también se produce por el propio riñón. Su acción va a ser constrictora y va a aumentar la presión hidrostática glomerular, puesto que solo actúa en la arteriola eferente, las arteriolas eferentes. Disminuye el flujo sanguíneo renal, mantiene la filtración glomerular y a causa del aumento de la presión hidrostática glomerular, también aumenta la reabsorción de sodio y agua. Y con esto aumenta la excreción de algunos productos de desecho dependientes de la filtración glomerular, como pueden ser la creatinina y la urea. El óxido nítrico, por su parte, es liberado por el endotelio, es un vasodilatador y mantiene la excreción de sodio y agua. Este también contribuye en el control de la presión arterial, puesto que actúa directamente con el sodio y el agua. Eh, este disminuye la resistencia vascular, aumentando así el filtrado glomerular. Las prostaglandinas y la bradicinina son vasodilatadores. Actúan estos principalmente en las arteriolas aferentes, contrarrestando la acción de la angiotensina 2, aumentando así la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. De forma muy simplificada tenemos una tablita
con las hormonas y el efecto sobre el filtrado glomerular. La noradrenalina, adrenalina y la endotelina la disminuyen. La angiotensina la mantiene, no la aumenta, sino que impide que el filtrado glomerular disminuya. Y el óxido nítrico y las prostaglandinas aumentan el filtrado glomerular. Autorregulación de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Hablaremos inicialmente sobre el proceso de autorregulación. Y bien, aunque los mecanismos de retroalimentación intrínsecos de ambos riñoncitos mantienen el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular pues relativamente constantes, y esto va a ser gracias a cambios de la presión arterial sistémica. En sí, a este proceso se le va a denominar autorregulación. Y dentro de las principales funciones de la autorregulación del flujo sanguíneo va a ser el reparto de oxígeno y de nutrientes en valores normales. También la extracción de productos desechos del metabolismo. De igual forma, en su principal función es mantener la filtración glomerular, lo que va a permitir un control de la excreción renal de agua y solutos. Ahora, citamos un ejemplo. En una reducción de la presión arterial que puede ir de los 70 a 75 milímetros de mercurio, o incremento de la misma, que es de 160 o 180 milímetros de mercurio, cambia habitualmente la filtración glomerular, y esto va a ir a menos de un 10%. En general, el flujo sanguíneo renal se autorregula en paralelo a la filtración glomerular, pero la filtración glomerular se autorregula pues a condiciones en las que se encuentre sometida. Bueno, ahora, ¿por qué es importante este proceso de autorregulación? Bien, entonces explicaríamos en cuanto a valores normales de lo que es la filtración glomerular, que este iría de 180 litros día, y lo que es la reabsorción tubular, que iría de 178.5 litros día al día, y el líquido excretado de orina en cuanto a lo normal, que sería de 1.5 litros al día. Ahora, esto es lo normal, pero hablando de la importancia, ¿qué pasaría si esta autorregulación no estuviera? O sea, no se estuviera dando de forma correcta. Más bien sería por un cambio, o un incremento de la presión arterial. Como vemos, este incremento podría ir de 100 a 125 milímetros de mercurio. Y bien, esto también provocaría pues un incremento en lo que es la filtración glomerular del casi el 25%, que va de 180 a 225 litros al día. Y bien, dado esto, y si la reabsorción tubular se permaneciera constante, es decir, que estuviera en unos 178.5 litros al día, el flujo de orina también aumentaría, y este sería a 46.5 litros al día. Bien, este incremento total de orina es exagerado, son casi unas 30 veces a lo que sería lo normal. Y bueno, debido a estos cambios que pasan o que se dan precisamente por el aumento de la presión arterial, lo que haría es agotar el volumen sanguíneo. Eso es lo que pasaría si no hubiera una autorregulación. Ahora, cuando los cambios de la presión arterial, pues cuando estos suceden, van a ejercer efectos menores sobre lo que es el volumen de la orina. Y esto va a ser por dos razones. La primera es por la autorregulación renal, que esta va a impedir los grandes cambios de la filtración glomerular, ¿ok? El segundo punto es que existen mecanismos adaptativos adicionales, y estos en los túbulos renales, lo que provocarían un incremento de la reabsorción cuando el filtrado glomerular aumente. En sí, ese fenómeno se le va a denominar equilibrio glomérulo-tubular. Ahora,
incluso en sí, en estos mecanismos que pues, se consideran mecanismos de control especiales, la presión arterial pues va a ejercer sus efectos sobre lo que es la excreción, y esto pues hablaríamos de la excreción del agua, de sodio, y a esto se le va a denominar de diuresis por presión, o también se le puede denominar natriuresis por presión, lo cual esta sería crucial, ¿no? En lo que sería la regulación de los volúmenes del líquido corporal y la presión arterial. Ahora, enfatizando todo lo que ya hablamos, estos valores normales y como si no existiera la autorregulación, pues en sí la importancia de esta regulación es que frente a cambios considerables, ¿no? De lo que es la presión arterial, no se produzcan grandes cambios en lo que podría ser el flujo sanguíneo renal. Y pues de esta manera, o sea, al hacer este mecanismo se evitarían las pérdidas de lo que es agua y electrolitos. Para continuar con la exposición, hablaremos sobre el tema de la retroalimentación, túbulo glomerular y la autorregulación de la FG. ¿Para qué nos va a servir? Pues va a ayudar a poder asegurar una llegada relativamente constante de cloruro de sodio al túbulo distal, así como va a poder ayudar a evitar las fluctuaciones falsas en la excreción renal. Los riñones tienen un mecanismo especial de retroalimentación que acopla los cambios en la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa al control de la resistencia arteriolar renal de la autorregulación de la FG. Esta retroalimentación en muchas circunstancias es paralelo al flujo sanguíneo renal y a la FG, pero debido a que este mecanismo se dirige específicamente a poder estabilizar la llegada de cloruro de sodio al túbulo distal, hay casos en que la FG se autorregula a expensas de cambiar el flujo sanguíneo renal. En otros casos, este mecanismo va a poder inducir realmente cambios en la FG como respuesta a cambios primarios en la reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos renales. Este mecanismo tiene dos componentes que actúan juntos en el control de la FG. El primero va a ser un mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente y el segundo va a ser un mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente. Estos dos mecanismos van a depender de disposiciones anatómicas especiales que están en el complejo yuxtaglomerular, que se puede apreciar mejor en esta imagen. Este complejo va a constar de las células de la mácula densa en la porción inicial del túbulo distal y de las células yuxtaglomerulares en las paredes de las arteriolas aferentes y eferentes. La mácula densa es un grupo especializado de células epiteliales en los túbulos distales que entran en el estrecho contacto con las arteriolas aferente y eferente. Las células de la mácula densa contienen aparato de Golgi, que van a ser unos organelos secretores intracelulares dirigidos hacia las arteriolas, lo que indica que estas células pueden estar secretando una sustancia hacia ellas. Vamos a tener que la reducción del cloruro de sodio en la mácula densa va a dilatar a las arteriolas aferente y aumenta la liberación de renina. Las células de la mácula densa perciben cambios en el volumen que llega al túbulo distal por medio de señales que no se conocen del todo, pero que sí se han realizado estudios experimentales, haciendo pensar que la reducción de la FG disminuye la velocidad del flujo que llega al asa de Henle, lo que va a aumentar la reabsorción del porcentaje de iones de sodio y de cloro suministrados a la rama ascendente de esta asa. Por lo tanto, se va a disminuir la concentración de cloruro de sodio en las células de la mácula densa. Esta reducción en la concentración de cloruro de sodio inicia una señal que parte de la mácula densa y va a tener dos efectos, como se puede ver en la imagen. El primero es que se reduce la resistencia al flujo sanguíneo en las arteriolas aferente, lo que eleva la presión hidrostática glomerular y que ayuda a normalizar la FG. Y el segundo es que aumenta la liberación de la renina en las células yuxtaglomerulares de las arteriolas aferente y eferente, que son los principales reservorios de renina. La renina como tal liberada de estas células va a actuar como una enzima, aumentando la formación de angiotensina 1 que se va a convertir en angiotensina 2.
Finalmente, la angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes, con lo que aumenta la presión hidrostática glomerular y que ayuda a normalizar la IPG. Estos dos componentes del mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular que operan juntos por medio de la estructura anatómica especial del aparato yuxtaglomerular proporcionan señales de retroalimentación a las arteriolas aferente y eferente para una autorregulación eficiente de la IPG durante los cambios de la presión arterial. Cuando ambos mecanismos funcionan juntos, entonces la IPG cambia solo unos puntos porcentuales, incluso con grandes fluctuaciones en la presión arterial que van en los límites de 75 a 160 milímetros de mercurio. También tenemos la autorregulación miógena del flujo sanguíneo y renal de la IPG, Como tal, podemos definir que el mecanismo miógeno hace la capacidad de un vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial, y que el estiramiento de la pared vascular va a permitir un mayor movimiento de los iones de calcio desde el líquido extracelular hacia las células. Aunque este mecanismo opera probablemente en la mayoría de las arteriolas del cuerpo, su importancia en la autorregulación del flujo sanguíneo y renal y de la IPG se ha cuestionado. Sin embargo, este mecanismo es sensible a la presión, no tiene medio de poderse detectar por sí mismo cambios en el flujo sanguíneo renal ni en la IPG. Por otra parte, este mecanismo puede ser más importante para proteger el riñón de lesiones inducidas por la hipertensión, como respuesta a aumentos repentinos en la presión sanguínea. Entonces la respuesta de contracción miógena en las arteriolas aferente tiene lugar en unos segundos y por tanto atenúa la transmisión del aumento de la presión arteriolar a los capilares glomerulares.